Nosotros, aún siendo hijos, podemos caer en una desobediencia, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de aquí son padres y tienen hijos? Tal vez de tus hijos, los que tengan tal vez varios o más de uno, tal vez no todos son obedientes a tus instrucciones. Tal vez hay unos que son obedientes, hay otros que no necesariamente lo son. De vez en cuando lo son, ¿verdad? Tal vez cuando les conviene, cuando quieren que les regale el teléfono del año, cuando quieren tal vez un carro, cuando quieren tal vez que le des dinero para salir, pues son obedientes a las instrucciones que papá y mamá le dan. Pero cuando no necesitan nada, muchas veces no son obedientes, ¿verdad? No estoy generalizando, pero como padre y como hijo que soy también, comprendo eso. Yo sé que tú me entiendes, ¿verdad? Porque aunque tal vez tú no seas padre o madre en estos momentos dados, fuiste o eres hijo, ¿verdad? Y no todas las instrucciones que tal vez tus padres te dieron, tú las obedeciste. Sin embargo, el que tú la hayas obedecido o no hizo que tú dejaras de ser hijo. No hizo que tu padre dejara de ser tu padre, ¿verdad? Pero en esta parábola hay dos hijos que el Señor Jesús aquí le quiere traer a los discípulos. Y dentro de este ejemplo que Jesús le trae a los discípulos, hay uno que cuando recibió la instrucción del Padre, el Padre simplemente le dijo la instrucción y nada más. El hijo dijo, ay, como que, ¿por qué? No dijo eso, ¿verdad? Pero yo siempre trato de meterme en la historia. Y cuando vamos a la porción que leímos, me dice que el hijo respondió que no quería. Ante la instrucción que el padre le dio, el hijo le respondió, no quiero. Pero sin embargo, a pesar de que le dijo, no quiero, en ese proceso el padre va al hijo menor y le pide lo mismo, y el hijo menor le dice, sí, mi señor, y le responde positivamente. Sin embargo, el segundo, el menor, a que aunque le contestó positivamente, nunca hizo lo que dijo que iba a hacer y la instrucción que el padre le pidió que hiciera. Pero el primero, a pesar de que inicialmente respondió negativamente ante la petición que su padre le estaba pidiendo, meditó, pensó en la instrucción que papá le dio. Y luego de meditar en ella, tomó la decisión de que a pesar de que le había dicho que no al padre, que no quería, aún así, en obediencia y por amor a Dios, respondió a esa petición que su padre le había dado o le había pedido. ¿Y qué te quiero decir con esto? Es que tú y yo como hijos tenemos una manera de medir el amor que tenemos hacia Dios. ¿Tú amas a Dios? Tal vez todos aquí dirían que sí. Tal vez algunos están dudando. Pero aquellos que tal vez ya tienen años en el Evangelio y le han abierto su corazón al Señor y el Señor los ha enamorado y los ha bendecido y los ha ayudado, ciertamente van a decir, yo amo a Dios. Pero ahora te pregunto yo, ¿cómo yo puedo medir el amor que yo tengo hacia Dios? ¿Cómo tú puedes medir el amor que tu esposo, tu esposa, tu familia, tu pastor, tus pastores, tus líderes, tu hermano tienen hacia Dios? Aunque tal vez tú pensabas que no tenía forma de tú medirlo, ¿sabes qué? Hay una forma de tú y yo medirlo. ¿Sabes cómo? Basado en la obediencia que tú tienes al Padre. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. O sea que si yo amo al Señor, la evidencia de que yo lo amo es que guardar sus mandamientos. Así como este primer hijo, el hijo mayor, a pesar de que respondió medio no muy correctamente, terminó haciendo lo que su padre le pidió que hiciera. Tal vez pensó, bueno, contra mi papá se ha desvivido por mí, me ha dado todo lo que tengo, yo no puedo ser malagradecido.
aunque tal vez no tenga ganas, no tenga el deseo, no sé qué fue lo que movió a este hijo a decir que no quería. No sé si era el cansancio físico tal vez, no sé si era otros factores. No sé si es que afuera, en el lugar donde el padre le estaba pidiendo que fuera a trabajar en la viña, no sé si ahí pues tal vez habían personas que tal vez a él no le caían muy bien cerca. Tal vez había una viña cercana al lado que colindaba con la viña de su padre y no se llevaba bien con ellos. No sé, yo estoy aquí especulando. Pero sí te tengo que decir algo esto no lo estoy especulando porque la palabra me lo dice. Y es que él se movió en obediencia a pesar de su deseo de no querer hacerlo. Él no quería hacerlo. No había un deseo en él de responder a la petición que su padre le estaba pidiendo. No había deseo alguno. ¿Cuántas veces tú y yo nos encontramos de esa manera? Donde sabemos que tenemos que responder a una petición que Dios el Padre nos ha dado, nos ha extendido, pero no quiero, Señor. No quiero, Señor. Pero si tú verdaderamente amas a Dios, tu amor para con tu Padre se va a reflejar mediante tu obediencia. Mediante tu obediencia. No mediante cuán fuerte cante o predique o cuán bien toque un instrumento o tal vez cuánta experiencia, estudios, conocimientos puedas tener. No importa cuántos ingresos, cuánta diezmos puedas traer, cuántas ofrendas puedas traer a la casa del Señor. Eso no tiene nada que ver con demostrar el amor al Señor, que ciertamente como parte de demostrar mi obediencia al Señor, todo esto, ¿verdad? Se incluye, pero mi obediencia siempre se va a manifestar y va a ser resultado del amor que yo tengo para mi Padre. ¿Me escuchaste? Y no solamente el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero hay muchas porciones que yo pudiera hoy traerles para enfatizarles y dejarles entender por mediante otros versículos que el amor es, que la obediencia es necesaria y que para demostrar nuestro amor a nuestro Padre necesitamos obedecer. Yo pudiera traerlos todos, pero no lo voy a traer todos. Simplemente me voy a limitar a unas pocas porciones bíblicas. Pero el amor que tú tienes por Dios, tienes que comprender que se evidencia, o la evidencia de tu amor por Dios es mediante tu obediencia. El amor de Dios se refleja en tu obediencia. Aleluya. Así que, ya teniendo eso claro, tenemos que comprender también que la obediencia no es algo que nace de mis emociones. Porque el hijo mayor no tenía deseo, sus emociones decían no lo haga. Sin embargo, la obediencia no es basado en emoción, sino que la obediencia es una decisión que tú y yo tenemos que tomar día tras día. Los que trabajan fuera de sus hogares se tienen que levantar todos los días para madrugar, llegar a su trabajo, ¿verdad? Y nadie le pone una pistola en su cabeza para que se levante temprano en la mañana y llegue a su trabajo. Usted lo hace en obediencia a lo que tiene que hacer, porque tiene que obedientemente hacerlo para poder cumplir con una responsabilidad, obtener un ingreso para poder traerle sustento a sus hogares. ¿Verdad que sí me entienden? Pero, ¿por qué como hijos de Dios a veces se nos hace más fácil obedecer a todo lo secular, el mundo, responsabilidades que podamos tener, pero a Dios se nos hace tan difícil obedecerle? Se nos dificulta. Y pudiera decir muchas razones. Una de ellas porque tal vez no vemos a Dios, porque tal vez no has conocido a Dios, porque no amas a Dios realmente. Y si no amas a Dios, yo te exhorto a que en tus oraciones le pidas: Señor, enamórame de ti, enséñame a amarte. Ayúdame a comprender cuán gran amor es el que tienes conmigo. Ayúdame a comprenderlo y a su vez responder por medio de mi obediencia a ese amor que tú tienes para conmigo. Aumenta ese amor en mí.
Auméntalo. Eso tenemos que hacerlo día tras día, aunque tal vez tú digas amarlo. Pídele al Señor. Yo a cada rato se lo pido al Señor. Señor, purifícame, límpiame. Como cantaba ahorita. Quiero ser un sacrificio vivo para ti, Señor. Y cuando tú eres un sacrificio vivo para el Señor, sacrificio, ¿sabes lo que la palabra sacrificio representa? Quiero ser un sacrificio vivo para ti, Señor. O sea, que tu vida debe ser constantemente sacrificada. Y en este sentido no te estoy diciendo que tienes que estar cortándote o estar sacrificando animales, sino que tu vida debe ser sometida a la voluntad de Dios, y eso incluye tus emociones, para que puedas decidir ser obediente a tu Padre que está en los cielos. Es necesario. La obediencia es algo que tú y yo decidimos hacer. Este hijo mayor tuvo que morir a su propia voluntad para obedecer a su padre. Eso es amor. Murió a sus deseos, a su voluntad, para responder la petición y el deseo de su padre. ¿Cuán capaz eres tú de darle muerte a tu propia voluntad? ¿Cuán capaz eres tú de someter tus deseos para hacer los deseos de Dios? Para cumplir los deseos de Dios. No se trata de cómo comienza, porque cuando vemos aquí, este hijo comenzó mal. No quería hacerlo y se lo expresó el padre: no quiero. Comenzó mal, pero a pesar de que comenzó mal, terminó correctamente haciendo lo que tenía que hacer. Tal vez en este caminar tú y yo comenzamos medios turulecos, medios con el pie izquierdo, caminando en el Señor. Pero mira, ¿sabes qué? Aquí lo importante no es cómo tú comienzas o las dificultades que puedas tener en el proceso, sino cómo tú terminas y cómo tú te enfocas en obedecer a lo que Dios, tu Padre, te ha pedido. Aleluya. Comenzó no queriendo hacerlo, pero decidió negarse a sí mismo para obedecer a su Padre. ¿Cuántas veces has tenido que negarte a ti mismo? Eso es sacrificio. Eso es sacrificio. Tener que negarnos a nosotros mismos. Pero es un sacrificio que se manifiesta por la obediencia y el amor a nuestro Dios y nuestro Padre. Y esa obediencia se manifiesta en muchas maneras. En esta época de taxes, es una de ellas, aquellos que hacen taxes, ¿verdad? Porque en esta época a muchos les gusta mentir en los taxes para que le den más beneficios. La obediencia tuya se mide no solamente con palabras, sino también con acciones que demuestren que verdaderamente yo amo al Señor, y eso me lleva a mí a obedecer al Señor. Que todo lo que yo haga refleje que yo amo al Señor, que quiero obedecerle. Que todo gire en torno a Él, no en torno a mis deseos, a lo que yo necesito, a lo que yo quiero, a lo que yo espero. Pero como el Señor conoce que yo tengo una necesidad, pues Él entiende, yo lo voy a hacer de esta manera. No. Es que va a haber una mayor recompensa para tu vida. No solamente aquí, sino en el cielo. Cuando tú mantienes una actitud y una postura de obediencia al Señor ante todas las cosas. Ante cualquier oferta, ante cualquier petición, ante cualquier conversación que puedas tener. La obediencia es esencial para demostrar nuestro amor a Dios. Es esencial. Y eso lo podemos ver también en el mejor ejemplo y modelo que podemos tener en la Biblia. Y ese se llama Jesucristo, mi Señor y Salvador. Cuando yo voy a la palabra, al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32 en adelante, dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse.
y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. El martes pasado, los que no estuvieron aquí, que fue la mayoría lamentablemente, la pastora estuvo hablando sobre el Getsemaní. Lo que implica el Getsemaní, yo quiero hablarte un poquito por esa línea, incluir el mensaje porque el Señor así me dirigió. El Getsemaní, si fuéramos a definirlo, significa prensa de aceite, significa aflicción, significa varias cosas, pero en esencia prensa de aceite. Y no te voy a entrar en los términos históricos que hacían, que no, ni del aceite ni de los procesos. Pero ciertamente el Getsemaní era un lugar que Jesús conocía y que frecuentaba. Esta vez no fue la primera ni la única vez que Jesús visitó el Getsemaní. Aunque esta fue la última vez que Él fue al Getsemaní, antes de esta última vez, Él ya lo había frecuentado y era el lugar o llamado conocido el Monte de los Olivos, donde Él frecuentaba para orar en la noche. A veces durante el día predicaba, hacía milagros, sanaba, y cuando llegaba la noche, en la noche se apartaba al Getsemaní para orar con el Padre. El Getsemaní representa muchas cosas, pero el Getsemaní en esencia fue ese lugar y es ese lugar para Jesús, ¿verdad? Fue ese lugar donde Él intimaba con el Padre, donde su relación con el Padre se fortalecía cada vez más. Es ese lugar que lo preparó para lo que venía. Fue ese lugar donde Él se reafirmó en su llamado, en su objetivo, en su misión. Fue el Getsemaní lo que llevó a Jesús a manifestar verdaderamente una obediencia al Padre. Fue en el Getsemaní donde Él derramó sus lágrimas, y como me dice otra porción, ¿verdad?, que de Él salía sangre, sudaba sangre. ¿Por qué? Porque la condición y los factores que estaban influenciando en Él emocionalmente, espiritualmente, físicamente, se confabularon para ejercer esa presión sobre Jesús. Y Jesús, en medio del Getsemaní, fue ese lugar determinante entre darle vida o muerte a su yo y a su voluntad. Getsemaní es ese lugar donde nuestros sueños, nuestros deseos pasan a un lado para comenzar a caminar en los deseos y en los planes que tiene nuestro Padre para ti y para mí. El Getsemaní fue la plataforma que llevó a Jesús a la victoria en la cruz. Porque la cruz fuese esa victoria, pero la victoria principal la ganó Jesucristo. ¿Sabes dónde? En el Getsemaní. Porque si Jesús no se hubiera apartado esa noche en el Getsemaní a orar, a conectarse con su Padre, no hubiera sido posible que Él llegara a la cruz del Calvario. No hubiera sido posible, humanamente hablando, que Él llegara
a cumplir su misión. O sea que el Getsemaní representa esa fortaleza espiritual, esa cobertura, ese tiempo donde tal vez tú mueres a tu yo, pero Dios se fortalece en ti. Muchas veces el Getsemaní es ese lugar de aflicción donde te sientes solo y te sientes sola. Porque hay muchos comentaristas que dicen que una de las cosas que estaba pidiendo Jesús dentro de su petición y su oración no era que lo librara de la muerte o de la crucifixión, pues él estaba claro cuál era su misión. Muchos comentaristas coinciden en que una de las razones principales que llevaba a Jesús a pedirle esto a su Padre es que él sabía que la conexión que tenía con su Padre iba a perderse en un momento dado. Su Padre lo iba a dejar, lo iba a abandonar. Sí, la palabra lo dice así. El Getsemaní fue ese último tiempo donde tuvo esa intimidad con Dios, con su Padre. Porque luego de ahí comenzó el Calvario para Jesucristo. Comenzó la vía dolorosa para Jesucristo. El Getsemaní fue esa fuente que le dio a Jesucristo esa fortaleza, esa seguridad, ese esfuerzo. Ahí me enseña la palabra uno de los evangelistas que llegó un ángel para fortalecer a Jesús en medio de su situación. Llegó un ángel para fortalecer al Hijo de Dios. Y me llama la atención porque Jesús llega a ese lugar, no con todos sus discípulos. Tenía 12 discípulos. Uno no estaba por allí porque estaba ya haciendo las negociaciones para entregarlo, que ese se llama Judas. Los otros 11 que quedan estaban con él, pero él le pide solamente a 3 de esos 11 que lo acompañaran. Leímos su nombre ahorita: Pedro, Jacobo y Juan. Los 3 amigos íntimos de Jesús, los discípulos más allegados a Jesús, con los que más Jesús tenía comunión, comunicación, intimidad. Esos discípulos también, esos 3 fueron los que estuvieron en el monte de la transfiguración. Esos 3 fueron los que estuvieron cuando resucitó a la hija de Jairo. Esos 3 fueron los que lo acompañaron y a los que él le pidió que le acompañaran al Getsemaní antes de ir a la cruz. Y sus 3 amigos fueron con él y lo acompañaron. Los tres le acompañaron. Y hay veces que tú y yo, en nuestros momentos de dificultad, de aflicción, necesitamos esos amigos íntimos que nos puedan apoyar en oración. Y usted dirá, pero es que ellos se quedaron durmiendo. Sí, se quedaron durmiendo. Si vamos al Evangelio de Lucas, Lucas me añade un detalle que no me menciona los otros evangelios, y es que ellos se quedaron dormidos. Pero ¿sabes por qué se quedaron dormidos? Por la tristeza que había en ellos. No fue que se quedaron dormidos porque a ellos no les importaba orar o porque ellos no amaban a Jesús, como he escuchado algunas personas que dicen. Yo no me atrevo a decir que ellos no amaban a Jesús, porque cuando voy a Lucas me dice que se quedaron dormidos porque estaban entristecidos, porque la tristeza en ellos era grande. No sé cuántos de ustedes han visto cuando los niños lloran y lloran y lloran. Llega un punto en que se quedan dormidos porque comienza su cuerpo a producir se me olvidó ahora el nombre de las hormonas, pero produce algo en su cuerpo que los lleva a dormirse. Y ciertamente ellos estaban afligidos por Jesús, por lo que venía, porque Jesús estaba entristecido. Él mismo se lo comunicó a sus tres íntimos, no a todos, a sus 3 íntimos. Se lo comunicó. Esta tristeza que tengo, esta tristeza que cargo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte.
Y ellos se quedaron dormidos por la tristeza que los inundaba también a ellos. Pero aquí yo quiero decirte lo siguiente. No le prestemos atención al que se quedaron dormidos. Olvídate que se quedaron dormidos. Yo te quiero decir lo siguiente. Cuando yo me puse a buscar la definición de Pedro, el significado de Jacobo, el significado de Juan, ahí comprendí algo. Pedro viene del griego roca, que significa roca. Jacobo significa Dios recompensa. Y Juan significa Dios es misericordioso. Cuando yo aplico esto, yo comprendí, el Señor me decía, ¿sabes qué? En tu Getsemaní es necesario que tú estés firme en la roca, porque cuando tú estás firme en la roca va a llegar la recompensa. ¿Sabes por qué? Porque Dios es misericordioso a pesar de las condiciones y los procesos que tú y yo atravesamos en momentos determinados. Pedro representa esa fe y el fundamento en la fe. Jacobo representa el sufrimiento y el sacrificio. Juan representa el amor, la intimidad con Dios y la revelación. ¿Escuchaste eso? Te repito, Pedro representa la fe y el fundamento, la fundación. Jacobo representa el sufrimiento y el sacrificio. Y Juan representa el amor, la intimidad con Dios y la revelación. Cuando tú y yo nos vamos a Getsemaní, a conectarnos con el Padre, a darle muerte a mi humanidad, a mi voluntad, a mis deseos, para darle prioridad a la voluntad y los deseos de mi Padre, ahí yo estoy demostrando que mi fe, que Pedro está conmigo, Jacobo y Juan, la fe y el fundamento mío está correctamente en Cristo, es en Él, mi amigo. El sufrimiento tiene que ser parte de nuestra vida. Ahí nosotros, cuando buscamos al Padre, van a haber momentos en que vamos a buscarlo en medio del sufrimiento, pero tenemos que hacer un sacrificio como respuesta y manifestación del amor hacia Dios. Buscar la intimidad con Dios y la revelación del Padre, porque es en el Getsemaní que, aunque ya Jesús sabía lo que tenía que hacer, fue en el Getsemaní que Él se reafirmó. Y el Padre, con su silencio, le confirmó cuál era su misión, lo que tenía que hacer. El Padre hizo silencio. Pasa de mí esta copa, Señor. Pero sabes que ese es mi deseo, ese es mi anhelo, eso es lo que yo quisiera en mi humanidad. Pero sabes que, papá, no consideres lo que yo te estoy pidiendo si eso no está en tus planes. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Aleluya. No fue en la cruz que sudó sangre, fue en el Getsemaní. La cruz fue el resultado de lo que pasó esa noche en el Getsemaní. Cuando tú y yo prevalecemos y llegamos al Getsemaní, vamos a obtener la victoria, sí o sí. No hay otras opciones, sí o sí vamos a recibir la victoria. Pero aquí también lo que quiero resaltar es lo siguiente, es que Jesús no fue al Getsemaní por primera vez en esa noche. O sea, lo que quiero decir, ya está familiarizado con el Getsemaní. Él frecuentaba el lugar, él frecuentaba ese fundamento, estar ahí conectado con el Padre. Él frecuentaba sacrificarse en Él, sacrificarse para obedecer al Padre. Él buscaba al Señor en ese lugar para mantener esa conexión. Y aunque Él quería algo en su humanidad, le dijo: Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. El tiempo, muchas veces en el Getsemaní, Él estuvo muchas veces. Ese tiempo ahí lo preparó para el gran triunfo
ante los principados, ante las potestades, ante la muerte, ante el pecado. Si Jesús no hubiera llegado al Getsemaní, Él no hubiera podido vencer principados, potestades, pecado, muerte, ni nada de esto. Y ahora por medio de Cristo, aquel que murió por nosotros, tú y yo tenemos la vida fácil, en el sentido de que ya tú y yo no tenemos que hacer lo que hubiéramos tenido que hacer si Jesucristo no hubiera hecho lo que hizo. No, con esto te estoy diciendo que no tienes que hacer nada y no tienes que sacrificarte o no tienes que orar. Sí, eso es necesario. Eso es lo que te estoy tratando de expresar y manifestar. Es que aún en medio del Getsemaní, ¿cuál es tu Getsemaní? Tal vez el Getsemaní para ti es un proceso, una dificultad. Tal vez entiendes que el Getsemaní es ese lugar donde tengo que buscar para que su amor, la intimidad y la revelación del Padre llegue a mí. El Getsemaní es esa catapulta para tu victoria. Es ese trampolín para tú poder alcanzar el plan de Dios, no el plan tuyo. No tus deseos, no lo que tú quisieras. Tal vez tú quisieras hacer 20,000 cosas en tus planes y que no es tan mal. Pero te has preguntado, Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Si tú amas a Dios, ese amor se va a reflejar mediante tu obediencia. ¿Me escuchaste? Mediante tu obediencia. Yo sé que al principio es difícil. Inclusive después de años es difícil. Sigue siendo difícil. No ha dejado de ser difícil obedecer al Señor. Pero a la medida en que mi amor va aumentando por Él, la obediencia a Él es más fácil. Me nace obedecerle. Señor, tal vez de vez en cuando puedo refunfuñarle, Señor, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué esto? Pero siempre termino obedeciendo lo que el Señor me pide que haga. Porque vivo para Él. Porque si Él fue capaz de morir por mí, yo lo menos que puedo hacer es vivir para Él. Aquel que murió por mí. Lo menos que yo puedo hacer. La voluntad de Dios muchas veces trae consigo angustias, tristezas, soledad. O sea que cuando tú comiences a hacer la voluntad de Dios, tú vas a comenzar a sentirte solo. Tú vas a sentirte muchas veces más angustiado de lo que tal vez antes te sentías. Vas a comenzar a experimentar unas dificultades que tal vez antes no las experimentabas tanto. Pero es que estás llegando al Getsemaní, ese lugar que te va a catapultar hacia la victoria y el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque es que no puede haber una gloria en tu vida si no hay antes un sufrimiento. No puede haber antes una victoria en la cruz si no hay un Getsemaní en tu vida. Tiene que haber un Getsemaní en tu vida. Tienes que morir a tu yo. Tienes que romper con tus planes para que Dios ponga los suyos. Pero la pregunta que te hago, ¿has sido capaz de romper con tus planes para que Dios ponga los de Él? Y manifieste los de Él. Ahí es que esta vez es el detalle. ¿Estás manifestando el amor que dices tener al Señor por medio de tu obediencia? En el Getsemaní, tú entregas tu voluntad para hacer la voluntad de papá.